Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de octubre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, dos cosas, son muchas en realidad, pero vamos a separar dos cosas muy importantes que les manda el Señor a sus discípulos. Tengan paz, el saludo y el anuncio. El reino de los cielos está cerca. Bien. Bueno, el Señor acá se nos dice en el comienzo de este relato de Lucas, envía, en este caso a 72 evangelizadores, a aquellos pueblos, lugares, donde Él pensaba ir. Vale decir que estos 72 preceden con su anuncio la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por ejemplo, la tarea de todos aquellos que configuramos el cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Estos dos anuncios, tenemos que precisamente preceder todo nuestro comentario a propósito del Evangelio, todo nuestra evangelización, con esto: tengan paz. Y si la paz está en aquel que recibe la palabra, o en aquel lugar a donde llega la palabra del Señor, bueno, ahí nos quedamos, ahí se queda la paz, ahí viene el Señor, ahí el Evangelio, ahí el reino de los cielos está cerca. El Señor ya piensa estar ahí, pero usted va a anunciar, usted va a ese lugar, sin detenerse, fíjese, y sin llevar nada que no sea el poder de la palabra del Señor. Ni talega, ni alforja, ni bastón. Bueno, acá el Señor, claro, parece exagerado, pero quiere decir: vaya solamente con la fe, vaya solamente con la fe en esa palabra de la cual es portador. Usted es portador de un Dios. Vaya con entusiasmo, acérquese al lugar al cual va a llegar el Señor. Cuando usted recibió el anuncio del Evangelio, la palabra del Señor, evidentemente usted estaba recibiendo al Señor, pero el Señor venía. El Señor era la palabra que precedió a su venida, porque la palabra es el mismo Señor. Usted me dirá: bueno, el Señor precedió al Señor. Sí, efectivamente, todo es en Cristo, y Cristo es el reino de los cielos. Es reino del cual usted va a formar parte, porque usted va a ser cuerpo de Cristo. Desde el mismo momento en que usted es designado, es enviado por el Señor, que previamente lo santifica y lo envía, usted debe ser el anunciador de la palabra.
Es una tarea cristiana que tenemos todos los miembros de la Iglesia de Cristo. No sea mezquino en el anuncio de la palabra, no se quede quietito en su casa. Está muy bien que medite esta palabra en soledad. Soledad, en cierto sentido, la sana y cristiana soledad de aquel que sabe que está conversando con el Señor, que el Señor lo está escuchando y usted lo está escuchando al Señor. Cuando usted medita sobre la palabra del Señor bajo oración, usted ya está sosteniendo un diálogo con el Señor de la vida y usted ya está recibiendo del Señor la iluminación por el Espíritu que le envía a propósito del sentido y lo que tiene su palabra en sí como contenido esencialísimo para la vida. Por manera que usted después, cuando sale a anunciar, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted va a un lugar donde el Espíritu sabe que tiene muchos discípulos, donde el Señor sabe esto, donde el Señor ya tiene pensado ir, porque el Señor ya sabe todo, ya lo ha elegido a usted antes que la palabra le llegue a usted. Por eso cuando le llega la palabra no se olvide, el que primero lo conoció, a ese también llamó, y al que llamó a ese también justificó por la fe, y al que justificó también santificó, y al que santificó también va a glorificar. Por manera que si a usted le llega esa palabra, es porque le llega la palabra del que antes lo conoció a usted, antes que usted lo conociera a él. Él lo viene a buscar. Por manera que no olvide esto para que cuando usted sea portador, entusiasta portador de esta palabra, entonces usted también la haga llegar. Porque aquellos a los cuales usted habla, a los cuales usted convoca por la palabra, han sido previamente elegidos por el Señor, para que les llegue su palabra. Aquí el Señor le dice a estos 72, pidan al dueño del campo que mande obreros al trabajo. Es muy buena la cosecha, es grande la cosecha, es abundante la cosecha, pero faltan obreros. Usted falta. No se olvide, usted es uno de los tantos obreros que el Señor convoca, que el Señor envía. Entonces, aparte de su trabajo, otra de las cosas que tiene que hacer, sí, es pedir al Señor que mande obreros. ¿Y sabe cómo los manda el Señor? Si usted se hace cargo también de lo que tiene que hacer. Porque muchos de los cuales a usted le hace llegar la palabra, después van a ellos mismos hacer llegar esa palabra. Porque usted les hace llegar la palabra del Señor, pero el Señor ya sabe a quién tiene que ir, porque Él va a ir a Él. Después Él personalmente va a ir a esa persona. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido la palabra, pero el Señor mismo quiere tener con nosotros lo que se llama un encuentro personal. De ahí viene la alegría cristiana. De ahí viene todo aquello que después es la consecuencia de ese cambio radical en nuestro sentir, en nuestro ver las cosas, en nuestro conocer al Señor de la vida y la vida en nosotros. Recordemos esto entonces, hermanos, tengan paz, el reino de los cielos se ha acercado. De manera que todo este consejo que nos da aquí el Señor, tengámoslo en cuenta. En donde los reciban, quédese ahí, sí, coma y beba de lo que le sirve, sí, no busque cambiar de casa. Esto, claro, usted me dirá, sí, es un comentario muy de acuerdo a costumbres que se tenían en Israel. Sí, muy probablemente, pero es también un indicador, ¿no es cierto? Que usted no abandone nunca a aquella persona a la cual usted le hizo llegar la palabra. Mantenga contacto con esa persona, no va a ir a vivir a la casa de él, ¿no es cierto? Pero mantenga contacto con esas personas a las cuales usted le ha hecho llegar la palabra por indicación del Señor, porque el Señor lo ha enviado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en que hoy celebramos a San Lucas y hace rato comentábamos que quizás no se festeja mucho a San Lucas, pero qué
bien ha cumplido la misión que el Señor le ha encomendado. Porque a través de 2000 años, casi 2000 años, más de 2000 años, conocemos la palabra del Señor por la obra de Él. ¿Y quién más que Dios que lo tiene a su lado por haber sido, sin ser de los primeros apóstoles, fiel discípulo de Él al propagar su palabra, al hacer lo que tenemos que hacer nosotros, dar a conocer la palabra del Señor, dar a conocer su misericordia, dar a conocer que Jesús es camino, verdad y vida. Efectivamente, claro, Lucas, qué figura, ¿no? Fíjese, escritor del tercer evangelio, escritor de los Hechos de los Apóstoles, particularmente de la gestión apostólica de San Pablo, a quien acompañó como muy fiel colaborador. Su evangelio conocido también, bueno, más bien conocido, ¿no? Conocido es por todos, pero debería, de alguna manera se ha dicho, ¿no?, que era un evangelio para los gentiles sobre todo, era para todos. Como comentó Patricia, sí, después de más de 2000 años leemos todo el ministerio, magisterio, todo lo que hizo nuestro Señor por todos nosotros para la redención y salvación de la humanidad. Sí, Él lo ha dado a conocer. Y así debemos entender qué gran evangelizador fue este Lucas. No fue de los 12, es cierto, pero fue evangelizador. Difundió el Evangelio, lo escribió el Espíritu Santo en él. ¿Qué ejemplo? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Padre? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de paz, tu espíritu de anuncio, tu espíritu de vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.